directores, había todo, había editores, hay gente cercana a la producción, ¿no? Parte de la producción, tuvo un productor también, pero ahora tenemos todos directores, ¿verdad? Sí, ahora tenemos todos directores. Como son muchos, de todos modos, la dinámica que pensé, que me parecía que era la mejorcita, es que cada uno se presente, digamos, no su vida, sino el trabajo que está haciendo, que hay, por razón por la cual su película ha sido seleccionada en LASA, ¿no? Es decir, cuál es ese trabajo, con la consigna de filmar en Latinoamérica. Es muy vaga y cada uno de ustedes puede hacer lo que quiere. Viven en distintas partes, no todos viven en Latinoamérica, no todos viven en su país de origen, no todos filman su país de origen, pero me pareció que ese concepto de filmar en Latinoamérica, no a Latinoamérica, ¿no? Porque ahí nos aleja, ¿no? Nos pone como observadores. No creo que sea uno de ellos observadores, sino participantes y que de alguna manera formamos parte de Latinoamérica por eso LASA, ¿verdad? Entonces no hablo más. La idea entonces sería, yo les propuse una presentación corta, 5 minutos, son un poco menos de mi cálculo, así que por ahí pueden tener 7. Yo no quiero controlar el tiempo, ustedes miren su reloj más o menos a qué hora empezaron. ¿Por qué? Para hacer el diálogo. Es difícil, nos sacaron del Marriott, estábamos en el Marriott, nos mandaron acá. Es que todo el festival es ahí. Entonces, y estábamos ahí programados, sigue estando, lo que no se pudo cambiar, porque esto fue una cuestión de último momento. Así que el programa dice Marriott, y solamente, digamos, fue un anuncio posterior que está en el app, es todo lo que tenemos. Les avisé, puse sí, lamento enormemente, pero no tenemos nada que ver, ¿no? Nos lleva a invitar como que pueden, y además tampoco hay que, la culpa no es de LASA. Ustedes saben cómo es la situación, es un problema de Marriott con la ciudad, que no les habilitaron la cantidad de gente. Entonces, primero, digamos, el Marriott dijo, sí, puede ser, digamos, estas salas con esta capacidad, etcétera. Vino una inspección de la ciudad la semana pasada y dijo, hay que sacar cosas de acá. Entonces, como la responsabilidad era del Marriott, el Marriott está ocupándose del mar, del transporte, de todo, ¿no? Es decir, no se enojen con LASA, porque LASA no tiene nada que ver. Bueno, bien, a ver. Sí, yo creo que tenemos unos más de 5 minutos. Se han colocado en las puntas los hombres. Bueno, empecemos por acá. Siete, no cuente 5. 7 a 8. Vieron cómo hacer el programa. Bueno, no sé si llega a los 7, pero voy. Pará, te mejor porque me parece que se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes, noches. Aquí, bueno, yo vengo del trópico y estoy todavía como loco con este tema de que la tarde es infinita. Pero bueno, creo que se dice buenas tardes aunque son las 7 de la noche. O buen día.
filmar en Latinoamérica. Presentate primero, decí qué Sí. película trajiste. Ok. Primero que todo, el cortometraje Cantos de Batalla fue la película seleccionada, una película hecha en Costa Rica, aunque yo soy venezolano, tengo desde el 2021 en Costa Rica. Y bueno, soy mitad tico, porque en realidad mi mamá es de allá, toda la familia es de allá, la familia materna. Entonces, este corto, pues, nace yo creo que de que yo me dediqué desde que aprendí, digamos, a hacer cine prácticamente al tema rural y a temas ecológicos, a la naturaleza, pueblos indígenas también, comunidades campesinas. Entonces me conecté con los ecologistas de Costa Rica, gente que se ha movido en los últimos 30 años, por lo menos, tratando de proteger a un país que es, como la mayoría de los países tropicales, megadiverso, ¿no? O sea, tiene porcentajes de especies por, qué sé yo, por kilómetro cuadrado, así como que se pierde de vista esa cantidad. O sea, no sé si es que a veces pareciera que no está muy clara la diferencia entre la franja intertropical del planeta, que incluye países de América, países de África y países de Asia, del sudeste asiático. La diferencia que hay entre todos estos países, toda esta región y las zonas templadas. O sea, en realidad, y eso va más allá del clima, tiene que ver con muchísimos factores. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque, bueno, bienvenido, Manolo Sarmiento. Llegas de último, habla último. Sí, lo sé. Estoy hablando de este tema porque de lo intertropical, porque si hablamos de filmar en América Latina, también hay otra, digamos, no sé si llamarlo, otra regionalización posible, que sería la del trópico, no solo en América Latina, sino en estos otros continentes, ¿correcto? Y de hecho LASA está trabajando ¿verdad? Para ir a África, no sé si al sudeste asiático. Y bueno, lo que yo quería tratar de contribuir, que vengo pensando desde Costa Rica y desde Venezuela en esto, quería buscar la forma de hablar sobre esto, ¿no? Sobre lo que es filmar en zonas tropicales. La luz, los sonidos, la diversidad infinita de elementos que, o sea, es decir, no es solo plaga, ¿no? Que muchas veces se piensa en muchos mosquitos en el trópico. Es algo realmente tan difícil de abarcar que, bueno, al mismo tiempo resulta que ha sido bastante invisibilizado, ¿no? Es decir, es interesante estudiar la cantidad de películas que se han hecho en Latinoamérica desde las ciudades o en las ciudades. Citadinos o gente que vive en las ciudades que busca la forma de hacer cine en zonas rurales probablemente, pero tiene una visión 100%, no sé en qué porcentaje, pero una visión con una influencia muy fuerte de Occidente, ¿no? De la forma de ver el mundo desde Europa y desde Occidente. Entonces, solamente, ya van 5 minutos y medio. Bueno, un ejemplo. Yo realmente, específicamente soy de los Llanos venezolanos, que es una zona biocultural compartida con Colombia. Es enorme.
¿Cuántas películas habrán hecho en los llanos? Se pueden contar con, digamos, 2 manos. Así, películas importantes. Y así sucesivamente. Es decir, mi planteamiento aquí es que más allá de, muy bien, pensar en América Latina, lo que pasa es que América Latina es México, enorme, al norte, es Brasil, que es un país bastante tropical, es Argentina, que no es tropical, es Chile, que no es tropical, Uruguay, y entonces, ¿qué pasa? La mayor cantidad de películas salen de los países latinoamericanos que realmente no son tropicales. Ese es mi punto, entonces. Y más específicamente, de países latinoamericanos tropicales, pero no de temática rural. Ok, la temática rural es donde está realmente, donde está toda esta megadiversidad cultural, natural, etc. No simplemente es muy poco tratada por el cine con la profundidad que yo creo que se merece, porque al mismo tiempo, pues, si no se conoce toda esta inmensidad, pues es más fácil explotarla y destruirla infinitamente hasta que no quede nada. Bueno, gracias. ¿Te puedo pedir que hables un poquitito de la película que se presentó acá? Porque van a pensar que otra película presentaron. Un poquito de Cantos de Batalla. Bueno, Canto de Batalla, lo que pasa es que, claro, ya la proyectamos, pues bueno, gracias por elegirla, estábamos muy contentos porque abrió el festival. Creo que Claudia la eligió, entre otras cosas, porque es como por la energía de estos músicos de Costa Rica que deciden grabar varios temas ecologistas en el mejor estudio de San José, hacen este esfuerzo para grabar estos temas y que poderlos compartir de otra forma, ¿verdad? Ya no solamente en las marchas. Entonces, bueno, Canto de Batalla está, de todas maneras, para los que no pudieron verla el primer día, es un trabajo que sí decidimos liberar en YouTube, Canto de Batalla el documental, y en realidad es un proyecto transmedia, porque bueno, hemos hecho videoclips, hemos hecho redes, contenido para redes relacionados. Entonces, Canto de Batalla es música, es de distintos formatos para apoyar al movimiento ecologista en Costa Rica. Ustedes bien saben que hay un tema marca país de Costa Rica, se conoce Costa Rica como un país verde, bellísimo, lo es totalmente, pero realmente no sé si hablar de la mitad, pero hay una mitad, y aquí está Irene, la productora del documental, que es ecologista, que sabe más que yo de todo esto, pero es realmente preocupante que en Costa Rica, por ejemplo, se usa la mayor cantidad de químicos sintéticos, es decir, herbicidas, pesticidas, insecticidas, la mayor cantidad proporcionalmente a nivel mundial en Costa Rica. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cecilia Fiel, soy argentina, pero actualmente resido en México y mi documental es Dussel, la filosofía es un don para un mundo sin sentido, que se va a proyectar el día sábado a las 14:30. Y bueno, y respecto de filmar en Latinoamérica, y de acuerdo con un montón de las cosas que dijo el compañero, a mí me sirve pensar en qué tradición del cine latinoamericano me interesa insertarme, ¿no? Porque, bueno, actualmente hay muchos cines latinoamericanos, quizás dado por la diversidad de las posibilidades para filmar, ¿no? Películas de bajos presupuestos, con financiación del Estado, sin financiación del Estado. Pero creo que cuando uno se piensa en relación a su historia local, también viniendo a cuenta con lo que vos decías, es decir, pensar en una historia geopolíticamente situada, desde qué lugar de enunciación va a querer hablar, es ahí donde
bueno, las películas expresan el carácter quizás más latinoamericano, en el sentido de que en mi caso siempre he seguido el cine político, el cine de movimientos sociales, y claro, cuando yo me pienso a la hora de generar un diseño de producción, también lo pienso desde su costado político, ¿no? Porque actualmente uno ve el auge, por ejemplo, con el que llegan algunas películas que muestran casos de derechos humanos o de luchas de pueblos originarios a Netflix, y pareciera que se celebra como si fuera un logro llegar a lo que no es otra cosa que la casa del amo, ¿no? Entonces, me parece que a veces hay que hacer ese trabajo a contrapelo, es decir, pensar de dónde uno viene, es decir, de qué tradición cinematográfica y hacia dónde nos proyectamos. Porque realmente creo que, en mi caso, insisto que me gusta inscribirme dentro de un cine político, militante. Yo digo, bueno, las películas que han marcado mi formación han sido películas que en su momento, incluso hoy se las estudia como películas revolucionarias en su hechura, es decir, en su forma de realización, pero que al mismo tiempo esas películas, cuando fueron realizadas en momentos en que nuestras sociedades eran sociedades muy convulsionadas, viviendo procesos políticos. Y ahora uno ve que, bueno, el proceso político, desgraciadamente, en América Latina está yendo hacia la derecha, pienso en Milei, y digo, bueno, ¿qué posibilidades de pensar un cine de corte político? Ya no lo pienso en términos revolucionarios, ¿no? Pero sí de que perturbe un poco el orden de nuestro sentido, llevamos adelante. Porque yo puedo hacer un cine desde América Latina, con mucho interés político, pero que después ingrese en un circuito que tiene una lógica que es eurocéntrica, colonial, me refiero a Netflix, por ejemplo, pero también capitalista. Y esto no quiere decir que uno no pueda ganar dinero con el cine, pero que sí en su lógica es una lógica de producción de películas acorde a un sistema que se maneja con un tipo de legitimación que es la capitalista. Entonces me parece que cuando uno piensa en un cine latinoamericano, también tiene que pensar en qué otra forma de hacer cine y de proyectarse, de circular, podemos construir, ¿no? En lo personal, esa es mi gran inquietud. Creo que en Argentina, que es la escena que más conozco, actualmente, por ejemplo, las publicaciones que se realizan, que no es un dato menor, ¿no? Por ejemplo, de las revistas que se hacen, revistas de cine masivas, las que tienen quizás mayor visibilidad son 2 revistas que están siendo financiadas por una universidad privada. Entonces uno dice, bueno, de acá a 50 años, ¿qué recorte del cine vamos a estar leyendo? Por ejemplo, ¿habrá este cine que vos decís rural? Esas otras voces, ¿no? Bueno, me parece que son cuestiones también a problematizar y que ya deberían ser pensadas desde la producción del cine latinoamericano, ¿no? Los mismos realizadores, y que celebro este encuentro, podamos juntarnos para escribir sobre nuestro cine y que el día de mañana haya digamos, esas fuentes que consulten nuestros futuros historiadores del cine, donde encuentren nuestra voz, ¿no? Porque si no, uno cuando entra a la academia, que tiene las historias del cine latinoamericano, por supuesto escritas desde Latinoamérica, pero cuando uno va a la teoría del cine o a la estética del cine, no le queda otra que ir a Robert Stam, ir a Andrews, ir a muchos otros como los norteamericanos, ¿no? Y me parece que reflexionar sobre el cine y sobre nuestra producción en nombre propio, geopolíticamente situado, es algo a lo cual tenemos que apuntar. Decinos un poquitito por qué Dussel. ¿Por qué Dussel? Porque bueno, un poco en esta línea, cuando yo me he planteado qué películas hacer, siempre pensé hacer películas sobre temas que están afuera del interés, ¿no? O que están más allá del límite, o tomando una categoría de Dussel, es la de exterioridad. Mi primera película fue sobre una masacre sucedida en el Chaco, es decir, en una zona muy marginal de Argentina.
La segunda sobre un monumento a un indio también en Chaco, que está enterrado. Y la tercera sobre un filósofo que siempre fue muy border, Enrique Dussel. Es decir, siempre me posicioné desde la exterioridad. Entonces yo veía que Dussel era necesario para pensar incluso el arte y el cine desde otro lugar. Porque si uno construye historias de cine desde la exterioridad, cambia el relato completamente, ¿no? Van a aparecer otros autores, otros directores, otras geografías, como vos también decís. Así que, bueno, el Dussel tiene que ver también con esta militancia con la que yo vivo. Es decir, pensar desde la filosofía latinoamericana, o de un pensador que ha discutido a la filosofía europea, que ha ido contra el eurocentrismo desde el cine. Y les cuento una anécdota nada más. Cuando yo envié este documental al FICUNAM, que es el festival que organiza la UNAM, donde Dussel dio clases y donde yo soy alumna, no lo aceptaron. Entonces dije, qué raro, a ver, voy a fijarme qué documentales sobre filósofos pasaron por aquí. Y bueno, me encuentro con uno sobre Rancière, Zizek, y dije, bueno, ya entendí todo. ¿No? Bueno, así que te agradezco la pregunta porque va también en sintonía con cómo uno piensa Latinoamérica. ¿Dónde se ubica? ¿Desde geográficamente Francia, por ejemplo, o Estados Unidos? ¿O ubicamos nuestro pensar, nuestro sentipensar desde estas localidades? Para no volver a cometer esa gran falacia que a veces uno estudia, que es que el pensamiento y la filosofía norteamericana son universales, ¿no? Cuando en realidad son tan singulares como el pensamiento latinoamericano o el cine latinoamericano, pero que nos proyectan esa universalidad, ¿no? Se han construido con esa pretensión de universalidad. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo estar acá y ojalá con los compañeros sigamos construyendo el Área Yala, ¿no? Que sería lindo cambiarle el nombre a nuestro continente. Bueno, buenas tardes, soy Agustín Barromadero, director de Las olas que vendrán, que es un cortometraje acerca de la historia de un refugiado nigeriano que llega a la Argentina buscando a su hermano. Antes de entrar en la historia, les quiero contar un poco primero por qué cuento esta historia y después cómo lo que me costó llegar a conseguir financiación para poder desarrollarla en Buenos Aires, Argentina. Yo trabajé como inspector migratorio en el área de migraciones que se llama la CONARE, que es la Comisión Nacional para Refugiados. La verdad que no entré siendo inspector migratorio, empecé siendo administrativo. De hecho, mi primer trabajo ahí adentro era limpiar los expedientes que tenían polvo para poder digitalizarlos. Y estaba solo al fondo de un cuarto solo, limpiando expedientes con ¿cómo se llamaría? No con un spray, era con unos plumeros, con un tipo de plumero, digamos, así como, bueno, los barría con la mano también, me lavaba las manos, bueno, así arranqué. Y de a poco me dijeron, bueno, hay que llevar expedientes de un ministerio al otro, así que querés empezar a llevar los expedientes. Y yo podía salir de la cueva, digamos, ¿no? Entonces empecé a llevar expedientes hacia diferentes ministerios. Esto implicó que empecé a tener un conocimiento de los diferentes ministerios, de qué manera funciona la burocracia estatal respecto a los temas de derechos humanos, que de repente está la Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos, la ACNUR, que es la Alta Comisión de las Naciones Unidas. Bueno, la cantidad de firmas que implica que un refugiado tiene que tener para poder que su solicitud sea aprobada, digamos, ¿no? Y todas las instancias burocráticas. Bueno, yo llevaba los expedientes de lado a lado. Entonces, de pronto, como los llevaba bien y a tiempo, y volví a tiempo, me dijeron, bueno, ¿querés atender en el mostrador? Fui a atender al mostrador, que era donde recibíamos a los refugiados por primera vez. Ahí lo primero que se hace se llama como el primer filtro, porque tiene hasta una connotación en la interna burocrática negativa incluso, el primer filtro, ¿no? Como que, bueno, eso es raro. Y ahí estábamos, yo ponía mi cara, no ponía esa cara de filtrero, digamos, yo ponía mi mejor cara y trataba de ser empático con la gente, porque mucha gente en situación muy difícil. Y también lo que pasaba, que es real, que hay mucha gente que se quiere aprovechar del estatus de ser refugiado, porque
el hecho de que vos seas refugiado te brinda ciertos beneficios, digamos, te ubican en una casa, te dan una identidad, o sea, te dan una visa precaria, vos te organizan para que tengas un abogado social que te asigna la oficina misma, entonces como que hay cierto, entonces mucha gente que no es refugiada, ahí es donde hay que saber diferenciar qué es un refugiado de una persona migrante. El migrante económico no es considerado refugiado. Bueno, hay muchos estatutos ahí adentro que también son muy complejos. Bueno, yo para ponerlos en el marco del corto que hice, ¿no? Hasta que finalmente me dan una computadora y termino ascendiendo hasta ser inspector migratorio y tener una pequeña firma que era para que ese proceso avanzara, llegué a tener mi cubículo y bueno, así fueron 3 años. Dentro de todas las historias que vi, bueno, me sorprendí mucho con los casos, bueno, muchos casos, venían muchos sirios en ese momento por la guerra en Siria, hubo por el tsunami en Haití, hubo en Haití, vinieron muchos haitianos, entonces habían casos muy urgentes dentro de la oficina y también empezaron en ese momento a ingresar de Nigeria, que venían escapando de la Boko Haram, que es una facción extremista islámica que declaró la ley Sharia, o sea, la declararon así, o sea, es intermitente, pero en un momento hubo una guerrilla que tomó el poder de muchas regiones de Nigeria y la gente tuvo que salir con lo que tenía puesto, digamos, para ponerlo llano y pronto, ¿no? Así que bueno, muchos de esos casos, los que yo recibí y que yo tuve que hacer las entrevistas, porque cuando estaba en mi computadora con el cubículo, yo tenía acceso a la base de datos y ya estaba como en un nivel, digamos, que yo nunca me esperaba estar. La verdad, soy músico, soy actor, soy guionista, vengo de varios mundos, digamos, esa es la verdad. Entonces de repente yo estaba acá sentado y me empatizaba al punto que me ponía a llorar. Y lloraba con estas personas. Me involucraba a un punto que yo no estaba preparado, digamos. Por suerte una psicóloga de la oficina de recursos humanos me contó, me dice, si vos te vas a poner a llorar, no vas a poder ayudar. O sea, y este trabajo no es para vos. Y ahí dije, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde practico? No practiques. Tratá de, si vos querés realmente ayudar a otra persona, no te emociones tanto. Ok. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, de a poco me di cuenta que tenía razón, pero ¿cómo lo iba a ejecutar? Bueno, era todo un desafío. Pero logré ¿cómo? No, filmé yo un corto como pude, ¿no? Y ahora voy a esa parte para no aburrirlos y cerrar. Pero básicamente, no te emociones tanto. Y yo estaba ahí diciendo, bueno, y recibía, bueno, varios casos que me mostraban, muchas veces las ONG prepara para los casos de refugiados que vienen de otros continentes para que ingresen a la Argentina, que tiene una ley migratoria potente, digamos, y que la verdad que tiene o sea, el gobierno no puede afectar la ley migratoria en el sentido de los refugiados porque depende de la alta comisión, digamos, ¿no? Que es de las Naciones Unidas. Así que bueno, nada, que es de la... No importa, no voy a entrar ahí. Voy a decir lo siguiente. Que... ¿dónde estaba? ¿Por qué firmaste? Entonces... Claro, pero bueno, vuelvo. Entonces, bueno, de todos estos casos que yo vi, me inspiré en uno que fue un caso real, que es la historia de Ahmed. Es un chico nigeriano que viene a la Argentina porque le habían dicho que estaba su hermano en la Argentina. Esa es toda la información que tenía. Profesor rural, lo de la Boko Haram, entraron al colegio, se llevaron a los niños, los reclutaron ahí automáticamente y al profesor le dijeron, te vas o te matamos acá. Y bueno, tuvo una secuencia, bueno. Yo, entonces, teniendo toda esta experiencia, cuando yo empiezo a escribir un guión cortito, chiquito, porque, bueno, me interpeló mucho, ¿no? Y habiendo estudiado sociología, habiendo estudiado cine, hecho, bueno, como actor y como músico también, todo lo que es lo vincular y lo social, que siempre me parece importante, es lo primero. De hecho, estar haciendo cine social me parece mucho más valioso que hacer ficciones de otro tipo. La verdad que me pongo esa campera, bandera o lo que sea, pero se rompe bien. Bueno, lo que sí es es que yo quería filmar algo acerca de los refugiados en Argentina.
temática difícil. Hay muy pocos fondos que le dan pelota, que le dan seriedad a este tipo de casos, entonces es muy difícil conseguir financiamiento, sobre todo teniendo un actor afro como protagonista también, que es protagonista, y también está el abogado también, que también es importante, es protagónico también. Así que bueno, me costó mucho, finalmente lo presenté en un mecenazgo cultural de la ciudad de Buenos Aires, donde me lo rechazaron el primer año. Yo pensé que dijeron, bueno, tenían los argumentos, todo, es un tema que tiene que, dejemos de invisibilizarlo, digamos. Presenté, me lo rechazan. Vos podés apelar a ese rechazo. Apelé al rechazo y fui con toda. Dije, ustedes no pueden, están aprobando cada cosa que no puede ser. Este tema, ¿quién lo está contando? Nadie lo está contando. Afuera la apelación. Entonces dije, voy el año que viene. Voy el año que viene, mejoro la carpeta. Voy a presentarme. Vuelvo a presentarme, me rechazan. Yo ya ahí me enojo. No puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser porque veo que es un tema que se tiene que contar. ¿Por qué? Por ahí el guión no es tan bueno, por ahí, pero yo ya tenía todo, tenía todo. Por ahí la historia no gustaba, ¿viste? O lo que sea, era una cuestión ya de otra índole. Me lo rechazan el segundo año, lo apelo y en esa apelación gano. Me dan, finalmente, después uno tiene que hacer toda una burocracia, otro tipo de burocracia para conseguir que te den la plata, que te la pongan en una cuenta y vos poder firmar. Bueno, y eso lo hicimos también con mi colega que está acá, Florencia Incarbone, que también es productora de lo que es Selva Cine, que nosotros hacemos muchos tipos de documentales dentro de nuestra productora y demás, y yo, como esta es mi inauguración como director dentro de la productora, y cuando logré esto dije, bueno, con la plata que me dieron traté de desarrollar hasta donde pude. La verdad que a mí me hubiese gustado poder contar más, pero el tema es que filmé en el 2020, una semana antes de la pandemia. Entonces, cuando filmo y termino y estoy con el entusiasmo de poder seguir filmando, porque la idea era que sea una película, filmo el corto, la primera parte, me agarra la pandemia, se me echaba el proyecto, esa pandemia, y después se muere mi padre, yo me fui al pozo, y bueno, así que me pasó de todo y no quería retomarlo, lo agarré de vuelta y le di un cierre como pude. No lo hice película, pero es un cortometraje que por lo menos puede tratar o puede poner sobre la vereda ciertas temáticas que para mí son muy valiosas y que tratan temas importantes. Se van a encontrar con un corto también de una índole artística y que tiene, bueno, ciertos planteos respecto a muchos temas raciales también, pero sobre todo lo que a mí me importaba era poder por lo menos tocar el tema que es un tema que no lo quieren tocar allá en Argentina. Así que bueno, muchas gracias. Olá, boa tarde, meu nome é Rodrigo Lopes de Barros, eu sou do Brasil e, bem, essa pergunta é muito interessante, né? Porque eu não moro no Brasil há muitos anos, eu morei no Brasil até os 25 anos e depois eu morei 15 anos nos Estados Unidos e agora faz 2 anos que eu moro na Espanha. E eu sempre quis fazer cinema, né? E fazer cinema na América Latina é a precariedade, né? Quando eu era estudante, que tinha, né, quando você estava com 17, 18 anos, pensando em ir para a universidade, eu decidi que eu ia fazer cinema e as pessoas, eu era de uma cidade muito pequena, assim, do Mato Grosso do Sul, e as pessoas pensavam que eu tinha enlouquecido, né? Elas falavam, como assim, o Rodrigo enlouqueceu, ele disse que vai fazer cinema. Porque eu não tinha nem universidade de cinema na minha região, a maioria, quem conseguia fazer cinema geralmente tinha que estudar o jornalismo, né, periodismo, ou publicidade, marketing, alguma coisa assim para ter acesso às câmeras e tal. Então, na verdade, eu decidi que eu tinha que ir embora do Brasil, basicamente. Então, eu consegui uma bolsa para fazer o doutorado em literatura, mas sempre com a ideia de fazer cinema. E aí eu tive essa epifania de juntar a literatura com o cinema
e fazer filmes sobre poetas. E fazer os filmes sobre poetas é algo que me pareceu muito interessante, porque como a poesia pode ser muito abstrata, muito vanguardista, ao lidar com esse assunto, você também pode ser dentro do documentário vanguardista, tentar chegar nos limites do próprio meio, né? Então, eu comecei a fazer filmes sobre poetas, né? O filme que eu vou apresentar é um filme, na verdade, não é sobre um poeta, é um poema, é um filme, um curta experimental de 3 minutos sobre um poeta uruguaio, Enrique Fierro. A esposa dele é mais conhecida ainda, Vitara, que ganhou o Cervantes faz uns 5 anos, mais ou menos. E eu queria fazer um documentário sobre a Ida, porque ela morava em Austin, Texas. Quer dizer, eu faço documentários sobre a América Latina, mas já não morando na América Latina mais, né? Desde fora. Foi a maneira que eu consegui fazer meus filmes, porque eu faço uma espécie de hackeamento da universidade, eu chamo de hackeamento da universidade. Eu nunca falo para a universidade que eu vou fazer um filme. Eu minto, assim, eu sou mentiroso, né? Eu digo que eu vou fazer tudo menos um filme. Eu digo que eu vou fazer um evento. Eu falo, eu preciso de dinheiro para fazer um evento, trazer um poeta aqui. Aí eles falam, ele vai falar com os estudantes. E aí eles trazem um poeta e eu faço o filme. Ou então eu digo, eu preciso de dinheiro para escrever um artigo. Eu preciso viajar para o Brasil para escrever um artigo. Aí eu vou, escrevo o artigo e faço o filme. Então essa maneira que eu encontrei de financiar os meus filmes através de hackear a universidade, né? Eu queria fazer um filme sobre a Ida, só que ela já tem mais de 100 anos, né? E o Fierro tinha acabado de falecer, tinha falecido há pouco tempo, e eu cheguei a fazer uma entrevista com ela, mas aí depois ela se mudou para o Uruguai, e agora ela vive no Uruguai. Só que nesse processo eu descobri que a Library of Congress tinha gravado poemas do Enrique Fierro e da Ida. E aí eu comecei a escutar esses poemas, e aí que eu tive a ideia de fazer um filme curta, experimental, só com essa gravação. Então é um filme latino-americano, mas que envolve eu, que sou do Brasil, o Uruguai e os Estados Unidos, onde estão os arquivos, né? Porque os arquivos latino-americanos, em geral, são muito caóticos. Na Library of Congress estava preservado, catalogado, etc. Então eu consegui extrair essa gravação e aí comecei a buscar imagens. E aí a Library of Congress também tinha restaurado os filmes do Thomas Edison. E o filme que vai passar no sábado, às 11h30, se chama De Fiesta em Fiesta, ofrenda a Enrique Fierro, e é basicamente o poema do Fierro com imagens do Thomas Edison. E eu pego essas imagens e eu passo por um sintetizador de imagens para distorcer essas imagens, porque o poema é muito iconoclasta, né? Ele tá fazendo uma crítica às academias, não como a Academia Real Espanhola, esse tipo de academia, dizendo que, na verdade, a minha interpretação do poema diz que a linguagem, a língua vem do povo, né? Ou seja, vem da festa, por isso que chama de fiesta em fiesta, é onde surge a linguagem, onde surgem as novas palavras, é onde a língua está viva. E o Thomas Edison tinha vários filmes onde ele gravava as pessoas dançando, ele tinha uma coisa meio etnográfica. Então eu juntei o Thomas Edison com o Fierro e acabei fazendo esse curta experimental. E justamente eu consegui encontrar essa maneira de fazer cinema e hackear a universidade, fazer os filmes que eu faço, porque eu dava um curso de cinema cubano, eu dava 2 cursos, né? Eu dava um curso de cinema cubano e um curso de cinema brasileiro. E 4 conceitos me chamaram muita atenção quando eu dava esses cursos, né? Que é a ideia del montaje nervioso, que vem de Santiago Álvares, que é a ideia de você usar tudo que você tem à mão, arquivo, fotografias, revistas, gravações originais, áudios, músicas, e você fazer uma montagem com isso. E a ideia de cine imperfeito, né? Que é essa ideia de que você não tem que imitar o que os americanos, o que os europeus fazem, mas você tem que trabalhar na precariedade, na imperfeição.
e também a influência do Glauber Rocha, a ideia de a teoria de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, sempre é como eu faço meus filmes. Então, meus filmes geralmente são uma mistura de muitas coisas, né? Eu uso Super 8, arquivo, digital, 16mm, tudo que cai na minha mão eu vou usando um pouco cada coisa e vou construindo os filmes nesse sentido, como um cine imperfeito, né? Sem tentar imitar um documentário do Netflix, um documentário da HBO, mas fazer um documentário a partir daquilo que cai na minha mão. Então, eu geralmente não uso guiones, né, roteiros, eu não uso... eu não faço os projetos, geralmente os filmes eles vão surgindo a partir das coisas que eu vou encontrando na minha pesquisa, com meus amigos. Às vezes eu faço filmes porque as pessoas me sugerem que eu faça um filme sobre alguém, e eu tenho vários filmes sobre poetas. Eu tenho um sobre o poeta brasileiro Chacal, um sobre o poeta brasileiro Ricardo Aleixo, agora sobre o Henrique Fierro, um sobre o poeta americano Saul Williams e um sobre o escritor brasileiro Jacques Fuchs. Então eu trabalho nessa interseção entre literatura y cinema. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Bonilla. A diferencia de mis compañeras, yo soy la montajista de la película que se va a presentar el día de mañana a las 3:30 en las Films. Esta película se llama La memoria de las mariposas. Se estrenó el año pasado en el Festival Berlinale. Y esta película trata, bueno, la directora es Tatiana Fuentes Sadowski. Esta película parte de una fotografía de los archivos de la época del caucho, una fotografía que da cuenta de las presencias de Omarino y Aredomi, que son dos indígenas que fueron llevados a la fuerza a Londres para ser expuestos, digamos, como prueba de los vejámenes que se estaban sucediendo en la selva peruano-colombiana por genocidio de la época del caucho. La directora hace una investigación, una larga investigación para tratar de reconocer, digamos, qué fue lo que pasó con estos dos chicos. Y de alguna u otra forma, entretejiendo esta necesidad personal del encuentro con ellos, ¿no? A partir de la historia o de los pocos rastros que se pueden de alguna manera sostener a partir de las imágenes de archivo de la época del caucho, tanto fotografías como filmes de Silvino Santos. Ella va encontrando como ciertos límites para llegar a reconocer finalmente qué fue lo que pasó con estos chicos, ¿no? Y creo que uno de los aprendizajes más importantes que yo he tomado de mi proceso de acompañamiento desde el montaje, porque ha sido un proceso colectivo, ¿no? Entre la directora, la otra editora que se llama Elizabeth Landsberg y yo. Uno de estos aprendizajes que aprecio porque no solamente me han enseñado, digamos, cuestiones técnicas, sino más bien cómo pensar mi acercamiento al cine, tiene que ver con cómo estamos mirando estas imágenes que utilizamos en nuestro cine, ¿no? Se ha filmado mucho, ¿no? Ya se ha filmado mucho. Y cómo nosotros ahora, porque en esta película también no solamente utiliza archivos, sino también hay material filmado en el presente, cómo nos vinculamos con esas historias que queremos contar, ¿no? De qué manera desde nuestra subjetividad, preguntándonos, como mencionó la compañera, desde nuestra posición, desde donde hablamos, ¿no? Cómo estamos filmando nuevas imágenes
para qué, ¿no? Y cómo las seleccionamos para luego contar la historia que queremos contar, ¿no? Una de las cosas que pienso que tiene esta película es haber encontrado digamos, un límite, ¿no?, entre lo que se puede hacer con una historia que nos interesa contar, pero que quizás no necesariamente es nuestra historia, digamos, compartiendo conversaciones, encuentros con las propias comunidades, cómo es que se generan nuevas imágenes a través de este límite, ¿no? Y cómo sacar, digamos, estas enseñanzas formales desde Occidente, ¿no? Y cómo hablar desde nuestro propio territorio, desde nuestra propia subjetividad, desde donde venimos, ¿no? Y creo que siempre este aprendizaje es colectivo, ¿no? La película ha sido, de alguna manera, la producción de la película ha sido muy pequeña, hemos sido 5 personas quienes hemos acompañado la película constantemente, entre la productora, la directora y los montajistas, pero también ha sido una constante comunicación, conversación para negociar, digamos, formas de cómo contar esta historia con las comunidades. Y ese aprendizaje ha sido importante para mí, porque también algo importante de la película es que este límite se encuentra en esa conversación con las comunidades, ¿no? Hay cosas que las comunidades no quieren abrir, ciertas memorias que no se quieren abrir, que son muy dolorosas, pero que de alguna manera creo que hemos encontrado una forma de poder encontrar las memorias, o poder poner o representar, no representar, sino como poner en evidencia que estos dos chicos existieron, pero no incidir en el dolor, ¿no? En ese dolor que las comunidades no quieren abrir, sobre todo para personas que están intentando, que no necesariamente pertenecen a ese territorio, pero que sí están interesados en, digamos, explorar estas historias que son importantes que se sepan, ¿no? Ahora, ese es un límite que encuentra la película, pero también hay otras discusiones que surgen dentro de las comunidades y surgen actualmente. Hay colectivos en la Amazonía que de alguna manera son de nuevas generaciones que están muy interesados en poder hablar sobre las problemáticas que están ocurriendo en su territorio. Y que de alguna u otra forma también están muy interesados en saber sobre su propia historia, ¿no? Porque la Amazonía ha sido históricamente, digamos, simbólicamente, económicamente extraída, ¿no? Por esta mirada occidental. Y creo que es importante también reconocer desde el cine cómo estamos contando estas historias, ¿no? Cómo estamos mirando a las comunidades, a las comunidades para poder comprender y saber o entrar con respeto y contar estas historias también. Y bueno, eso, espero que puedan ver la película el día de mañana a las 3:30. Y gracias. Hola, mi nombre es Vivian Castro, yo soy chilena, pero vivo en Brasil, en São Paulo, hace 12 años. Y vengo haciendo
vine a presentar mi segunda película, que se llama Memorias de la Desindustrialización, sobre antiguas fábricas textiles que cerraron en los 80 en el contexto de apertura económica. Es la segunda película que hago, que espero que sean 3, una trilogía sobre estas dos ciudades, sobre São Paulo, sobre Santiago. Es claro que hay una cosa biográfica, ¿no? Yo nací en Santiago, São Paulo es la ciudad que decidí vivir. Entonces esa parte afectiva es el comienzo para hablar un poco de las transformaciones urbanas, para hablar un poco cómo me interesa mucho cómo esas transformaciones están plasmadas en el paisaje urbano. Y la primera película fue sobre, mirar la ciudad a partir de los ríos, se llama Río Desborde, si la quieren ver ya está disponible. Y era sobre el Tietê, que es el río principal que atraviesa São Paulo, y el río Mapocho, y los grandes desbordes a inicio del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, como funcionó esa primera aproximación, y eso es algo que me gusta, que creo que tenemos, como que hacemos cine, tenemos ese lujo, porque probablemente si fuera una comparación apenas académica, dirían, para un poquito, que tiene un proceso histórico diferentes y tal, pero el cine consigue hacer, yo creo, ¿no? Ese diálogo visual y juntar cosas como que en principio tú dices, pero esto, Santiago, no, São Paulo, tienen relación y funcionan en la película, ¿no? Y también creo, ¿no?, que Brasil está un poco cerrado a Latinoamérica, ¿no? Tenemos la barrera del lenguaje, pero también, y a propósito de lo que estamos hablando, hay una mirada más hacia Estados Unidos, hacia Europa, y nos miramos poco, ¿no? Y yo creo que sí compartimos varios procesos en común, entre ellos la desindustrialización. Yo la película la presenté hoy día, ya se presentó el día de mañana, es un cortometraje que en breve también ya lo debo disponibilizar. Y también, un poquito antes de comentar la peli sobre la producción, yo hago las películas, yo vengo de las artes visuales, y hago las películas con financiamiento académico y lo hago como parte de la investigación. Y así mi bandera de lucha es como la investigación artística, esa investigación, ¿no? Y defiendo mucho eso, ¿no? Mi doctorado fue esa primera película, entonces se hacen las dos cosas, ¿no? Se hace una tesis y se hace una peli. Y esta película fue financiada por una fundación, la FAPESP, en São Paulo. Es mi postdoctorado, yo estoy en la Universidad Federal de São Paulo con un grupo de antropología visual. Y en el fondo es eso, ¿no? Y yo les digo, oye, el proyecto es una película y escribir archivos, ¿no? Artículos, por ejemplo, pero yo creo que hay que defender el lugar de la creación como un lugar de investigación también, ¿no? Y bueno, y yendo a la película, son 4 fábricas, 2 en cada ciudad. En São Paulo son en barrios centrales, no será como el recorte. São Paulo es una que es el Cotonificio Crespi y la Tecidos Labor, que ahora una es un supermercado, y la otra, que es interesante, es una ocupación urbana, porque la fábrica fue declarada patrimonio, y había un proyecto que querían transformarla en un estacionamiento, pero como es patrimonial no la pueden derrubar y está ocupado, ¿no? Y es muy interesante, son 3 comunidades que viven, son haitianos, bolivianos y brasileños. Entonces, bueno, estas son las 2 fábricas en São Paulo, y en Santiago son Yarur y Sumar, que tienen una historia política, ¿no?, muy importante, sobre todo en el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Fueron fábricas que fueron estatizadas, y que para el golpe volvieron, digamos, a los antiguos dueños, y los trabajadores sufrieron una represión profunda. Y es una memoria que no está presente, ¿no? Y la película es una pregunta, ¿no? Para mí ¿existe una memoria de la desindustrialización? Y si existe, ¿qué tipo de memoria es? Y lo curioso es que en Chile, por ejemplo, algunos de estos espacios, uno es un canal de televisión, la Yarur, y la Sumar es un Chovín. Y el Chovín intentó hacer así, traer un poco de esa memoria, pero entonces hay unas fotos que uno las encuentra así, son grandes, son súper bonitas, así en la salida del baño, pero están. Y yo fui a hacer una búsqueda rápida así por Google Lens, y eso no, porque me parecía que había un escrito que no estaba en español.
también no me aparecían con cara de chileno. Y era una foto que me aparecía ahí en una busca rápida, que era un trabajadores en Boston en 1910. Entonces esa es otra pregunta, o sea, ¿son intercambiables las memorias obreras? Entonces es una memoria genética, así decir, trabajadores en general. Y no. Y yo la comunidad con la que trabajé de antiguos trabajadores vive a una cuadra, porque estaba la fábrica, estaban las villas obreras, que existen todavía, y viven ahí, y tienen materiales, ¿no? Y tienen fotos, y tienen videos, y están súper disponibles para conversar. Entonces, la película tiene este material de archivo que son personales de ex trabajadores y trabajadoras y archivos institucionales. Y bueno, y fue muy interesante porque uno de los trabajadores en Chile, él tenía un video en VHS. Y por un gusto que él tenía de grabar, él grabó justo antes de la quiebra. Y ese material que él lo tenía ahí, que está casi, me lo pasó en un DVD súper rayado, entonces también esa idea de la está ahí, lo tiene él, y él tiene 70 bombas, y cuando se muera se va a poner. Entonces nosotros también, es una pregunta, ¿qué cosas guardamos? Es un archivo en el fondo, ¿quién decide qué cosas van al archivo? Y yo hice ese trabajo, a propósito de lo que comentabas tú también, un trabajo con la comunidad, y porque en el fondo, claro, yo creo, ¿no?, que todos que hacemos documentales, la película no es nuestra, ¿no? La película también es cuánto las personas quieren abrir, cuánto pueden abrirse, cuánto quieren contar de su vida. Entonces uno está ahí, uno tiene un punto de vista, ¿no?, como realizador, pero también están las otras personas, son personas, ¿no?, reales, que van a continuar su vida después que nosotros las filmamos. Entonces, a mí me gusta mucho eso, ¿no?, que en esa relación que construimos la película y en ese contacto, en esa relación que conseguimos construir con ellos, ¿no? Y yo justo hoy día también tuve un panel de mañana y vine a hablar de eso, ¿no?, de la retribución, de las imágenes, proyectamos la película en una capilla, en esa comunidad. Fue súper bueno, así, en una capilla tienen como una sala en el subsuelo y ahí después como con un cocaví, conversando, nuevos recuerdos. Entonces como creo que esa parte, ¿no?, que digamos, esta idea del encuentro, esta idea de conversar con las personas, esta idea del cine como acercamiento, va desde la realización hasta después la proyección, y pensando también eso, dónde circula nuestra película, para quién, a quién nos interesa que llegue y todo lo demás. Entonces, bueno, eso dejo por ahí. Seguimos. Olá, eu sou Priscila, o Brasil. O meu filme é Não Haverá Mais História Sem Nós. Vai passar amanhã às 14h. E eu venho de uma experiência exatamente contrária de vocês. Eu queria muito fazer pesquisa acadêmica e eu tenho uma produtora de cinema. Então a gente hackeia ao contrário, a gente pega o dinheiro do cinema, que é um dinheiro às vezes um pouco melhor, e faz pesquisa acadêmica junto com o documentário. Então, na maioria das vezes a gente publica junto com a estreia do filme. Então, normalmente é para porque a gente tinha um problema, que era as pessoas falavam que a gente afirmava muitas coisas e que precisava publicar. Então, voltamos todos para dentro da universidade e agora a gente publica e faz o filme ao mesmo tempo. Isso propicia que a gente consiga ter uma distribuição diferente dos filmes que são feitos somente na academia, né? Chegam num lugar um pouco maior. Só que nesse último filme aconteceram muitos problemas. Ele é um filme problema. Na verdade, o filme que era para ser feito nunca foi feito, porque era um filme sobre arquivos que estão na Alemanha, no Museu dos Cinco Continentes, em Munique. E, infelizmente, esses arquivos estão sem acesso há quase 20 anos. Simplesmente não tem curador na coleção da Amazônia, então ninguém podia ver os arquivos. E eles, é um clássico alemão usar a burocracia para impedir os acessos, né? E a gente resolveu fazer um filme sobre a frustração de não poder fazer o filme que a gente queria, como pesquisadores amazônicos tentando encontrar esses arquivos europeus. E a gente via pessoas do Canadá vindo, indígenas do Canadá vindo e tendo acesso.
pessoas da própria Alemanha tendo acesso, e quando a gente vinha da Amazônia, que estava, digamos assim, fora do controle institucional de alguma instituição alemã, os arquivos se fechavam completamente para a gente. E foram muitas tentativas. E a gente resolveu fazer um filme em forma de manifesto, porque ano passado a Conferência do Clima foi na minha cidade, Belém. E o apagamento e o silenciamento dos saberes locais foram completos. Todo o Amazônia, toda pessoa que nasceu, viveu e tem suas raízes na Amazônia, toda pessoa, não vejo ninguém que não sofra com esse silenciamento. É uma questão de todo mundo. Ricos, muito importante você estar, se você estudou muito, se você estudou pouco, a falta de representação do que nós somos na TV, no cinema, nas notícias, em todo lugar, é uma questão de todo mundo. Então, a gente resolveu escrever um filme em forma de manifesto. Então, é um filme que é falado durante 70 minutos. Ele tem um argumento, e é a nossa voz que está lá. E, normalmente, a gente vai muito bem em festival. A gente é convidado. E quando esse filme foi estrear, ele não tinha convite. Porque a gente normalmente começa pela Europa, e a Europa não quis o filme. A Europa fechou todas as portas e aí a gente... Foi uma surpresa não, porque acho que tocava em pontos muito, muito cruéis para eles. E a gente teve que estrear na Indonésia, na Balineio, não é na Berlineio, foi na Balineio, mas é um festival super emergente na Indonésia, e super legal. E o filme, a Indonésia entendeu o filme totalmente, porque o que acontece na Indonésia e o que acontece na Amazônia é muito próximo. Os dilemas são muito parecidos. E a gente ganhou na Indonésia, e aí a gente começou a ganhar várias coisas na Ásia, e começou a ganhar vários festivais na periferia da Europa. E foi assim que a gente começou a conseguir entrar dentro da Europa. Mas demorou muitos prêmios depois para a gente conseguir começar por Portugal, que está ali na borda da Europa, até a gente conseguir chegar em Munique, que demorou 1 ano para chegar em Munique. Mas, enfim, para dizer que o filme em forma de manifesto, para os festivais de cinema, é um não filme. Não é um filme. É qualquer coisa, mas não um filme. Foi isso que eu escutei a maior parte do tempo. Assim. Não é um filme. Isso não é um filme. Isso é um panfleto, isso é qualquer coisa, mas nós não aceitamos esse tipo de filme. Isso não é cinematográfico o suficiente. Então, isso não é cinema. E aí, falando do que tu estavas falando, o que é cinema? E para que a gente faz filme? Né? Eu acho que essa é a principal pergunta. Como filmar a América Latina, para que a gente faz filme? Porque eu faço filme porque eu odeio o mundo. Eu odeio esse mundo. Eu acho esse mundo uma porcaria. E eu quero que ele seja diferente. Então, todo filme que eu faço é porque eu quero que seja um mundo diferente do que eu vivo. E acho que isso é uma coisa que talvez una todo mundo que está aqui. Todo mundo quer um cinema diferente, um cinema mais plural, e um cinema que nos represente de fato e represente as nossas questões de verdade. Para além de arquétipos europeus que tentam grudar na gente, né? Cadê o herói? Quantas vezes eu escutei isso? Cadê o herói do filme? Isso não faz sentido na Amazônia. A Amazônia tem isso aqui só na cabeça de um europeu que está procurando o herói. Aí o ritmo. E aí os Kayapó querem fazer um filme com 5 horas e as pessoas, eles vêm aqui passar o filme e as pessoas perguntam, não dá para editar, sabe? Como se só existisse uma possibilidade de linguagem cinematográfica, que é essa a europeia americana, né? Então, para descolonizar o nosso cinema, além de descolonizar o motivo pelo qual nós fazemos os filmes, tem que descolonizar também a linguagem cinematográfica e abrir para outras possibilidades experimentais, como muitos de nós estamos fazendo. E acho que enfrentar isso é uma realidade dura, mas que a gente tem que fazer. Enfim, quem tiver projeto na Amazônia, me chame, vá lá, bata na porta, eu aceito todo mundo. Gracias, Claudia. Mi nombre es Fabián Pisani, soy cubano, vivo entre México y La Habana.
y la película con la que fue invitado a LASA se llama Para vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés. Entonces, filmar en América Latina realmente no sé qué quiere decir. Mi acercamiento con el cine es, sobre todo, tratar de entender mi realidad, tratar de interrogarla, tratar de también de imaginarla. Entonces, en ese sentido, es una experiencia personal pues sí, de búsqueda. Y en el caso de esta película en particular, que es la que me trae aquí, es una historia personal, porque yo fui criado por el personaje de la película, por Pablo Milanés. Y esta es una película hablando de este tema, ¿no? De a quién uno, o sea, para quién uno hace el cine que uno hace. El cine es o sea, para mí es una conversación que uno tiene primero con su tiempo, con la gente que uno quiere, con sus amigos, pues, con los que uno ama estas conjuras terribles, porque a mí las dos películas me arruinaron varias veces, casi me mataron, me tomé 15 años que hablamos de financiamiento, cómo se hacen las películas se hacen con el corazón y a patadas, o sea, si o sea, yo me di 15 años a hacerla, ni le cuento cómo conseguir dinero, o cómo no lo conseguí. Entonces, sí, en ese sentido, es como una experiencia de vida, ¿no? Que te prueba tan profundamente, hasta lo que es importante es que sean cosas que a uno le interese, de la política, del arte, de la búsqueda de un sentido, de la vida, o de su lugar en el mundo, o de su comunidad, o sea, que sean personales, porque si no es una estafa, ¿no? Porque, o sea, no da la cuenta, ¿no? Darle 15 años a un proyecto, más vale que te importe realmente, más vale que lo hagas con el corazón. Con relación a esto que hablaban de los archivos, que eran interesantes, que varios lo mencionaron, había en ambas películas, esta fue mi segunda película que hice como director, largometraje. La otra era una historia del reggaetón en Cuba, también a través de un personaje. Y en estas dos historias es como me interesan los cruces entre cultura, historia y poder. Y son trabajos de archivos también. Y había como un compromiso o como un interés de mi parte, muy personal, de registrar mi tiempo también, ¿no? Y dialogar con esos otros registros anteriores, con los archivos. En el caso de Cuba es tristísimo porque hay con mucha política con relación, digamos, al valor del archivo, el patrimonio y la construcción de la nación. Y sin embargo, no hay ningún respeto realmente serio institucional. Lo hubo en algún momento, pero el estado de los archivos de Cuba es desastroso, lo cual a mí me entristece mucho. Y, por ejemplo, la historia que yo conté del reggaetón en Cuba, las historias no contadas desde el centro, no desde La Habana, sino desde Santiago de Cuba. No hay archivos de nada de eso. Ese es un tipo que puso un país entero de 12 millones de personas a bailar hace 20 años y no existe absolutamente nada, ni en la radio ni en la televisión, del personaje. Entonces todo el video, todo desapareció, me lo tuve que sacar debajo de la manga. Entonces, bueno, eso es un poco la película. La película Para Vivir la proyección será mañana a las 11:30. Ojalá la puedan venir a ver. Yo estaré ahí y estaré al final de la proyección para quien quiera conversar. Y muchas gracias a todos. Encantado ¿El chico? No. No, llevo un tiempo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Manolo Sarmiento, soy de Ecuador. La película que se va a proyectar mañana, no mañana, el sábado a las 5 de la tarde, a las 4:45 empieza la función con un corto y a las 5 es la que yo hice, se llama Toroboro, la consulta popular. Y cierra el festival, sí. Bueno, estoy muy contento que se vea. Es una película de
que forma parte de un díptico que lo llamé Toroboro. Toroboro es el nombre del río Napo en la lengua Wao Terero, que es la lengua del pueblo guaraní en la Amazonía de Ecuador. Y el río Napo es, bueno, además de ser uno de los principales afluentes del Amazonas, es un río que divide el territorio guaraní, que está en la orilla derecha del Napo, de pues, el territorio que se colonizó primero, digamos, en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, de alguna manera, la orilla derecha está el Parque Nacional Yasuní, viven las comunidades guaraní, y es en donde más petróleo hay en Ecuador, ¿no? Y en la orilla izquierda es donde está el camino que nos lleva hasta Quito, la capital que explota ese petróleo, ¿no? Entonces, este díptico ocurre en las dos orillas. La primera parte, que no la van a ver ahora en el Lhasa, pero espero que la puedan ver, se llama El nombre de las plantas. Y es una historia que ocurre en una comunidad guaraní a propósito de un estudio de etnobotánica que se dio allí. Y cómo el petróleo, la industria petrolera, pues ha invadido esta región. Y la historia que mañana vemos, el sábado vamos a ver, ocurre en la orilla izquierda, en Quito, y tiene que ver con la lucha de un grupo ecologista en Ecuador que se llamaban los Yasunidos, que intentaron, se propusieron convocar, reunir firmas para que se convoque a un plebiscito, a una consulta popular, en la cual los ecuatorianos decidiéramos no explotar un bloque petrolero muy sensible en el Parque Yasuní. Esto ocurrió en el año 2013, estaba en el gobierno del presidente Rafael Correa, que era un presidente en teoría de izquierda, que había decidido explotar ese bloque petrolero. Y entonces este movimiento de los Yasunidos fue algo que provocó una ruptura en ese bloque de izquierda que en ese momento gobernaba el Ecuador, porque se provocó una división muy grande en torno a la explotación del bloque ITT. Entonces, por eso a mí me interesó mucho esa historia, ese momento, digamos, esa lucha. Los Yasunidos recogieron 800.000 firmas en Ecuador. Se requerían, según la ley electoral, 350.000 para que se convocara la consulta. Y el gobierno tuvo las agallas de anular 500.000 firmas diciendo que no eran auténticas. Entonces fue muy frustrante para ellos, pero bueno, yo pude hacer una película con esa frustración. Es un mal chiste. Pero digamos, yo dije, hay que contar esa historia. Y ellos siguieron luchando porque se reconocieran las firmas hasta que finalmente en el 2023 se realizó la consulta, ¿no? Hubo 4 gobiernos, pasaron tratando de darle largas al tema, hasta que se hizo la consulta. Bueno, es el spoiler de la película, la consulta gana el sí, pero el bloque se sigue explotando. Es decir, al Estado ecuatoriano ahora gobernado por un tiranuelo, digamos, multimillonario, y no le importó el resultado. Entonces, esa es un poco la historia, pero es muy... les invito a verla porque un poco es una reflexión sobre la democracia, sobre, pues, sobre el sentido que tiene, sí, la democracia, porque estos chicos y chicas decidieron pues luchar en el sistema, ¿no? Con las reglas del juego democrático, recogieron las firmas y tal, y todo fue irrespetado, digamos. Entonces ahí vale la pena verla para ver esos procesos, ¿no? Además de que, hablando de archivos, la película contiene unas escenas de unos archivos que filmó el gobierno, que filmó el Estado, puertas adentro, es decir, los aparatos de propaganda del gobierno filmaron cómo, vamos a decirlo así, cómo procesaron las firmas y si la prueba del fraude la habían filmado de alguna manera, ¿no? Y yo lo encontré a ese archivo por una casualidad tremenda, que mañana el sábado les contaré cómo fue. Y entonces eso como que a la película le da también yo creo que
un interés, porque es como asomarse, ¿no? A cómo mira el poder, a cómo mira los grandes intereses. Eso le puedo decir. Bueno, Muchas gracias. Hola. Me llamo Francis Candel. Entonces, estoy aquí invitado como coproductor de la película Colosal, pero eso por casualidad, porque realmente yo soy realizador. Yo hice un documental, yo realicé un documental hace 25 años sobre elecciones en República Dominicana. Entonces era un poco aventuroso porque un francés que no habla español, que no sé nada y que tiene muy poco recurso, por supuesto, va a ser un documental que a nadie le interesa. Okay, pero para mí era interesante describir lo que iba a pasar. Entonces, ese documental se llama La Fiesta Electoral porque, bueno, los dominicanos no importa que hay un fraude en una elección, hay que hacer una fiesta. Hace fiesta todo el tiempo y eso a nivel cinematográfico es fabuloso. Yo pienso que no solamente en ese punto de vista, mi punto de vista, no solamente en República Dominicana, pero en el Caribe, quizá otro país, tú llegas con una cámara y con poco palabra en español, tú puedes hacer un documental. Porque yo llegaba en barrio y yo decía, ¿por quién vas a votar? Y a partir de ahí había una cena que se armaba con gente goceando, eso. Yo ni entendía lo que me decía la gente. Bueno. Y entonces esa película me tomó bastante tiempo para editar, pero hubo un fraude. Bueno, parece que es algo que pasa en ese continente. Y entonces yo encontré también archivo que yo me di cuenta que el fraude en República Dominicana no era como algo como un hábito. Y la intervención de los norteamericanos también, eso era siempre, vamos a decir, y en 1990 también. Esa película se terminó, no fue un éxito, hay que decirlo. Fue seleccionada, bueno, por supuesto, en Cuba y en uno o dos festivales en Francia. Y 20 años, 25 años después, yo me encontré con una joven dominicana que vivía en Francia. Y me dijo ella, mira, tú sabes que tú filmaste a mi abuelo. ¿Dónde? En ese documental. El presidente de la Junta Central Electoral es mi abuelo. Yo digo, pero es el tipo que armó el fraude. Le digo, sí. Y yo quiero hacer un documental sobre el tema. ¿Qué pasó adentro de mi familia? ¿Y por qué? ¿Qué pasó con él? Y resulta que a ella le tomó más tiempo que a mí de hacer esa película porque ella tuvo que luchar en contra del silencio de la familia. Tú hablaste de la compañera de Colombia, de la gente que no quiere mucho hablar de los conflictos y del dolor, de la memoria, y eso porque su familia fue impactada 2 veces por la violencia política, porque ella tuvo un tío que fue asesinado por el mismo presidente que hizo el fraude, que se llama Joaquín Balaguer. Era un líder estudiantil izquierdista y ese abuelo era, vamos a decir, un abogado más, bueno, sí se puede decir derechista, pero que era honesto, quería organizar esas elecciones. Y bueno, para mí, en mi documental, el tipo era corrupto, ya, no había que discutir, eso no se discute, eso se ve, eso es evidente.
y ella como que analizó cómo un tipo honesto puede ser corrupto, que no es solamente el dinero que hace la corrupción, y es también la presión que puede tener ese hombre. Y la prueba que no es corrupto, y le dijo a ella, pero es evidente porque el tipo murió pobre. Entonces, si él arma un fraude en una elección y que es corrupto, no va a morir pobre. Entonces, a partir de ahí, ella hizo esa investigación adentro de la familia. Hay mucha gente en esta familia que no quería hablar porque tenía miedo. Ella decía, ¿pero miedo de qué? Ella quería realmente romper ese silencio. Entonces, lo hizo de una forma muy personal. Y bueno, esa película, y yo soy muy celoso porque su película es mucho más exitosa que la mía. Al final, ese documental fue seleccionado en Berlín y ya. ¿Puedo Entonces, interrumpirte? sí. Porque esta película, tuvimos un problema técnico el día que le tocaba pasarla. Y entonces no se pasó. Y entonces ahora la película está disponible mientras dure el festival Colosal. Mientras dure el festival está disponible. Les llegó un mensajito, cosa que imagínense que es increíble la suerte. Me parece que hay algo de suerte ahí que tiene esa muchacha, ¿no es cierto? Porque seguramente va a ser la película que tenga más público, porque pues está en cualquier computadora o en cualquier teléfono. Y ya que te interrumpí, perdón, es la hora de finalizar. Yo creo que podemos tener 5 minutos algo, porque se va el autobús 45, o sea que tenemos que al 44 correr para que no se vaya, si queremos volver al Marriott, a los otra gente, pero nos van a cerrar acá igual, ¿no? Bueno, yo lamento haber sido tan indisciplinada y haber dejado hablar a todo el mundo. Me cuesta mucho cortar a la gente, así que no lo hice, pero me parece que ha sido fantástico y ver la diversidad desde la poesía y la música hasta la política más dura, ¿no? De Todogoro o de Morosal, ¿no? Desde la presencia indígena y su palabra hasta la relación que estamos empezando a hacer sur-sur, ¿no? África, Latinoamérica, cómo África piensa Latinoamérica y cómo Latinoamérica piensa África. No afrodescendiente, ¿no? Aunque eso siempre estaba en el festival. Pero bueno, y solo es una parte del festival, pero me parece que ha sido riquísimo, ¿no? Esto, por lo menos lo digo yo. En fin, por ahí un par de preguntas, si quieren, o comentarios. ¿Ya había terminado? No lo dejamos porque si no, no hay, o sea, llegó a 8:30. Voy a hacer dos palabras. A decir que es importante, como tú dices, no hay archivo, pero si nosotros creamos archivo como realizador, si uno se queda con sus rush, y eso es lo que pasó con mi película, porque esa se valorizó porque esa muchacha cogió todos los rush que yo tenía y de eso sacó una parte de su película. Entonces, eso es muy importante, quedarse con los rush, no lo bota, no lo borre. Y la otra cosa es que, bueno, sí, ella tuvo suerte de tener la posibilidad que usted puede ver ese documental, pero yo pienso que eso se puede generalizar por la próxima edición y poner la película durante una semana así para que todo el mundo la pueda ver, porque hay mucha actividad. Ya lo hemos hecho. No estoy muy de acuerdo, ¿qué te cuento? Pero Ya lo hemos hecho, las últimas dos plazas era online y presencial. La gente ve poco, no importa, ahora no es el caso. Le damos la palabra al público si quieren, no hay obligación. Sí. Sí, dos, súper rápido. Primero el compañero de Cuba, preguntar si el título de Para Vivir
tiene alguna relación con la propia canción de Para Vivir, que en mi opinión es de las canciones más tristes que hay en términos románticos. Entiendo que es básicamente la confesión de que nunca amó a la persona. Entonces, preguntar eso, y lo segundo, que es una pregunta muy caprichosa, y lo segundo es preguntarle a la compañera sobre la película de La memoria de las mariposas, si hubo alguna recepción por parte de las personas de la población, digamos, teniendo ese respeto que comentabas de no incidir en su dolor. Gracias. Sí, claro, por supuesto. El título de la película. Son dos títulos, de hecho, dos canciones, Para Vivir y El Implacable Tiempo, de Pablo Milanés, El Tiempo Implacable. Entonces, por si acaso te explico mejor. Pero bueno. Gracias por la pregunta. Bueno, a ver, en términos de recepción, primero, para la generación de la película, para, digamos, estas conversaciones, estas negociaciones, es una palabra un poco extraña, pero bueno, estas conversaciones que se llevaron a cabo con las comunidades, hubo que hacer toda una, que se ve también en la película, una especie de permiso, ¿no? A los ancestros, a las personas de la comunidad, y a partir de eso recién, a partir de muchas conversaciones también entre el equipo, reconocer qué cosas se podían contar y qué obviamente no se podían contar por respeto a las comunidades. Cuando ya la película se ha terminado, bueno, se ha presentado una serie de espacios, ¿no? También se toma como prioridad como hacer esta devolución a las comunidades, pero es más difícil porque para entrar a las comunidades hay que tener también, y están en ese proceso dentro de la distribución, ¿no? Que es como lo principal. Una de las cosas que bueno, me preguntaba yo también a partir de las discusiones que se han planteado aquí es, claro, cómo es que estos grandes festivales pueden sumar estas películas que vienen desde el sur global, ¿no? Y hay más financiamiento, hay más plata para que puedan llegar ahí más rápido que el dinero que podemos conseguir para hacer una circulación local, ¿no? Como para poder llegar a las comunidades y hacer eso como de manera más inmediata, ¿no? Sí, bueno, las cuestiones de la distribución cinematográfica son para pelearse todo el tiempo. Pero bueno, eso. Ahora, este mes justo, la película ha podido llegar a un festival local en Iquitos, que es como de los más, bueno, me parece uno de los más importantes que está habiendo ahora, que tiene algunos años ya. Se llama Muyuna Fest, y ahí se ha presentado ahora la película, ¿no? Y de alguna manera desplegado también otras cuestiones, porque muchas personas de la comunidad han podido llegar a ver la película. Eso, gracias. Bueno, ha sido corto, pero quedan directores, directoras, editores y productores todavía, así que este diálogo, pero que continúe.